están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy, sí, increíblemente feliz de estar aquí con ustedes en otro increíble y diferente video. Pero antes de comenzar, mandarles saludos a todas y a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, ¿por qué es diferente este tipo de video? Porque en este video van a ser de los primeros videos también educando a todos y todas los usuarios y usuarias de la aplicación de Uber. Sí, porque como lo había dicho y lo había platicado también en las reuniones de Uber, creo que debemos de educar a los usuarios a que sepan cómo utilizar la aplicación. ¿Por qué? Porque por ello se está suscitando muchísimas cosas malas, muy malas prácticas, y como lo he dicho y lo he repetido, creo que le dan prioridad al usuario más que al conductor. Entonces esto está afectando muchísimo. ¿Cómo podemos solucionarlo nosotros mismos? Pues es educando al usuario. Así que en este primer video lo vamos a educar a que sepa cómo se pide el viaje en efectivo, cómo son las tarifas, y por ahí vamos a seguir platicando para que sepan los usuarios usar la aplicación también para pedir un Uber, y también nosotros como conductores cómo cobrar este efectivo, ya que se está llevando muchísimo, pero muchísima tranza a la hora sí de la selección de efectivo o el pago con tarjeta. Y ya lo he platicado en los live, ya que esta mala acción de siempre pedir en efectivo o equivocarse a la hora de pedir el efectivo le está afectando a todos ustedes, ya que se los están descontando, como les había dicho, después de ciertas jugadas de esto, a ustedes ya les están descontando este efectivo, y a nosotros como socios nos está afectando bastante, porque sabemos que no es su culpa de ustedes que haya tanta tranza también con los efectivos. Entonces nosotros también como socios los estamos apoyando a que no les quiten tanto, y tal vez absorbamos la mitad o absorbamos todo. Entonces Uber, si me estás viendo, ya nos está afectando, así que pon orden en el tema de efectivos, ya que los usuarios ya se hicieron muy mañosos en la práctica de poner: para la siguiente, joven, no traigo efectivo. Para la siguiente, joven, es que me equivoqué en poner el efectivo. Pues este video es para eso, para educarlos acerca de cómo ver también lo de la tarifa. Una cosa es el efectivo, pero también la tarifa de, es que decía ahí, pues, a la hora del efectivo, claro. Es que decía que 50 pesos y ahorita ya son 100, pues yo nada más te voy a pagar 50 pesos, carnal. Ah, sí, pues yo te voy a reventar unos buenos, carnal, porque no son 50, son 100 pesitos, ¿no? Entonces, educarlos que la tarifa que te está apareciendo en Uber no es la final, y lo dice ahí mismo su aplicación. Así que usuario que me estás viendo, pon muchísima atención, aprende a usar bien la aplicación, y si te llegas a equivocar, admite tu error y por favor no afectes a los conductores o conductoras de esta increíble app. Así que pasemos de lleno. Por aquí creo que va a aparecer una imagen. Ahorita esta imagen, ahorita también les voy a poner el videito de cómo. Pero esta es la imagen que ustedes pueden sacar. Estamos hablando de los usuarios, ¿no? La imagen que los usuarios pueden sacar de cuando piden un bendito Uber. El ejemplo que tengo aquí es de Polanco a Xochimilco. Un viaje. Ahorita les tengo el videito, pero aquí te está diciendo, y te lo voy a leer: usuario, tu tarifa será el precio indicado antes del viaje. Repito, para que lo entendamos y lo analicemos juntos. Tu tarifa será el precio indicado antes del viaje. O sea, antes de pedirlo, esa será tu tarifa. Si Uber hubiera quitado todo lo demás, lo entiendo. Si tu tarifa decía 50 pesos, debería de ser 50 pesos. ¿Pero qué crees? Aquí viene otro apartado, usuario. O se basará en las tarifas mostradas abajo y otros recargos y ajustes aplicables. ¿Qué quiero decir con esto? O de esos 50 pesos puede ser menor, pero de una tarifa mínima de 33, o puede ser mayor a los 50 pesos. Así que usuario, por favor, léelo muy bien, ya que la tarifa que te está diciendo ahí no es la final. Puede ser más o puede ser menos en todo caso. Así que si llegas a tu destino y quieres meter reclamo porque te cobraron de más, pues no lo metas, porque aquí te lo está diciendo Uber. Y Uber, no se los ajustes a todos, de verdad, si tú mismo lo estás poniendo en tus reglas.
Tarifa base 6.60, tarifa mínima 33, por minuto 2.10, por kilómetro 4 y recargos estimados 33.31. Y abajo viene otra leyenda. Pueden aplicarse cargos por tiempo de espera al viaje si el socio de la app espera 2 minutos, hasta 3.32 por minuto según la demanda. Decía, aquí en todo esto de la tarifa te está diciendo que el precio que está ahí no es el final, ¿ok? Puede ser el final, pero no es el final. Así que ahora sí pasemos con el video. Aquí yo te lo explico. Aquí el viaje de Polanco a Xochimilco. Yo estoy revisando aquí en la Ciudad de México cuántos podemos pedir. Si ven ahí, Comfort 400, UberX 309, UberXL 700 sin fracción, Black 1617 y 2755 lo que es el Sub-Black, ¿no? Aquí pues vamos a agarrar el de referencia que todos tienen, que es el UberX. Si vieron ahí, le picas ahí donde está el simbolito, ahí por ahí va a estar el simbolito, ¡pum! Y te va a salir la imagen que les acabo de poner, usuarios, les va a salir. Ahí pueden revisar sus tarifas, cómo está la tarifa actual y cómo puede subir, aumentar, etc. Ahí está, se lo estoy marcando hasta con plumoncito azul para que entiendan muy bien cuál es la tarifa, cuál es la leyenda y que no te está diciendo. Así que, usuario, si te andas quejando de que te decía 50, pues no, ahí está, y te lo está diciendo Uber. Y Uber, por favor, haz caso, no empieces a quererles quitar siempre que el usuario meta un reclamo, como les he dicho, pisa parejo o sé parejo, siempre le dan más prioridad al usuario. Y eso ya me está afectando hasta a mí como socio Sergio, que Search ya me está afectando. Por favor, ya hagan algo con educar al usuario, porque sí está afectando. Y también les voy a señalar dónde viene el apartado de efectivo. Ahí viene efectivo, no te puedes llegar a equivocar. Si no quieres efectivo, le picas y te va a salir o con tarjeta de vales, o con débito, o con crédito, con efectivo, en todo caso. Y nada más por ahí en el video me fui nada más para chismosear cuánto me hubiera salido si hubiera pedido un Sub Black, ¿no? Yeah, 2,755 pesitos de Polanco a Xochimilco. Nada más ahí como dato interesante lo puse. Pero igual si yo le picara ahí el de tarifas, te va a abrir la tarifa personal. Entonces, la recomendación que yo les he dado a muchísima gente es siempre pregúnteles cuando reciban los viajes en efectivo si va a pagar con cambio o no va a pagar con cambio. Si dice sí, sí voy a pagar con cambio, que la persona sabe que está pagando con efectivo. Si dice no voy a pagar con cambio, entonces la persona no sabe que puso efectivo. Y si decirle, oye, te comento que tu viaje es con efectivo, por cualquier situación de que no tengo que pagármelo para la siguiente. ¿Por qué? Porque sí, banda, a ustedes les está afectando bastante, ya que a muchísimos ya les están descontando estos efectivos de estos usuarios transas, la verdad. Entonces hay que poner muchísimo cuidado en este tema a la hora de aceptar efectivos. Y por ahí en el live hubo una persona que comentó que se acercó a Uber y que Uber le hizo que no aceptara viajes en efectivo. Por favor, contáctame y te dejo aquí el de las mentorías. Por favor, contáctame, manda un mensajito para saber cómo lo hiciste para que no recibieras efectivos, ya que a muchísima banda no le gusta el efectivo y estaría genial que no recibiéramos efectivo para ver. Si no, ahí contáctame, porfis, cómo lo hiciste. Y también les voy a enseñar ahorita cómo cobrar estos tipos de efectivo. Ya llegó el viaje. Claro, aquí dice entrega, no se preocupen, es lo mismo, nada más que consigue el Uber Eats, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Ya llegué al viaje, el destino, le pongo ahí y me dice que le tengo que cobrar a Rodrigo 148.57 pesos. Pero ¿qué creen? Rodrigo es malora, es tranza el carnal. Y me dice, no traigo, la verdad me equivoqué y le puse efectivo y no sé leer y le puse efectivo, pero pues ya ves cómo soy, ¿no? Hermano, pues no le sé. Entonces, este error, ¿qué vamos a hacer nosotros? No espantarnos, no gritar, no pegarle, no empujo, como dicen, no corro, no empujo, no grito. Y recuerden que el usuario siempre tiene prioridad, así que no le hagas absolutamente nada, por favor. Ver más, ahí te lo estoy señalando, ver más. De ahí nos pasamos, se va a desplegar todo esto, ahí te dice todo el precio del viaje, todo. Y te va a dar estas dos opciones, el usuario no pagó o el usuario no pagó el total. El usuario no pagó es cuando no te da absolutamente nada de dinero y el usuario no pagó el total es cuando te dan un poco de dinero y ya nada más la diferencia se va para la siguiente. Te va a marcar, ¿por qué? Déjame guardar esta. Te va a poner así, el usuario no pagó, recibirá las ganancias por este viaje incluso si el usuario no paga el total. O sea, no para siempre, o sea, tiene un límite, ¿no? Y esto puede afectarnos bastante.
Entonces, por eso siempre preguntar, como les digo, pregunten al usuario si va a pagar o no va a pagar. Hay muchas otras técnicas que en los live, por eso les digo, conéctense en los live, de verdad, ahorita sí están muy interesantes porque estamos viendo el análisis de cómo podemos combatir estas situaciones. Y ya al final, pues ya nada más le pones, bueno, en este caso entregado o finalizar viaje y listo, Calixto. Uber te va a pagar tu viaje, pero no siempre, así que ten muchísimo cuidado con el pago de los efectivos, porfa, porfa, porfa. Así que no sé qué tal les parezca que yo siga enseñando, porque yo sé, sí, yo sé que tú que me estás viendo no nada más trabajas en Uber. Posiblemente también pides Uber y a veces también afectamos a la banda. O que me estás viendo eres un usuario y espero toda la gente que me está viendo sí le puede hacer llegar este video a los usuarios. Compártanlo para que los usuarios empiecen a entender cómo es la aplicación también para ellos y que también tienen ciertas cosas que tienen que respetar, porque esto que están haciendo del efectivo, eso se llama tranza y de verdad les está afectando muchísimo a toda la banda Uber, Didi, a varios, a todos, ¿no? Ten muchísimo cuidado si eres conductor, muchísimo cuidado ahorita con los temas de efectivos. Pues recuerden que sí, las mentorías siguen en el canal, hay disponibilidad, así que aprovecha, están muy buenas ya que vienen temas interesantes, contratos, impuestos, todo lo relacionado con el negocio, cómo viene, qué se hace si sigue aumentando la gasolina, qué se hace si sigue aumentando la inflación y muchísimos otros temas muy buenos. Y ya, temas de inversión, como siempre, en este número. De verdad, los terrenos, les dejo todos el link aquí abajo también del video de inversiones. No hay que desaprovechar esta oportunidad, ya que invertir es la mejor solución también para combatir la inflación. Y se combina, se fusionan todas mis ideas. Pues muchísimas gracias, espero que les vaya a agradar el video. Este sí es dedicado a los usuarios, porque de verdad, usuario tranza que me estás viendo, sé que hay usuarios muy buenos, muy bondadosos y usuarios increíbles y todo, pero también hay usuarios bien tranzas, de verdad, créeme banda. No estás transeando a un multimillonario, no estás transeando a alguien, no trances, el que tranza, no avances esa frase, ya descártala, porque estás afectando a banda que se está arriesgando y que está saliendo a trabajar por una tarifa muy baja. Así que, por favor, dejen de hacer estos actos. Nos vemos en otro video, pero recuerden igual suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y va a haber muchos reels esta semana y videos nuevos. Así que esperen también el live del domingo, vienen sorpresas muy buenas. Me despido, adiós amigos, ahora sí, ¿dónde está mi pantalla final? Bye.